A continuación pasamos al debate del segundo punto del orden del día, que contiene los siguientes informes. Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General Judicial, ejercicio 2014. Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica en ejercicios 2014 y 2015. Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015. Informe de fiscalización sobre gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado del ejercicio 2015. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas. Gracias, presidente. En primer lugar, haciendo referencia al informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015, se puso de manifiesto la inexistencia de manuales de procedimientos en los que se definan las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y unidades organizativas competentes en la ejecución de la política farmacéutica. El Real Decreto Ley 8/2010 promovió la reducción de la factura farmacéutica a través de descuentos del 7,5% sobre el precio de venta al público de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud y sobre las compras realizadas por hospitales, centros de salud y estructuras de atención primaria. Durante la fiscalización estaban sujetos a techo de gasto 12 medicamentos por un importe total aproximado de 1.197 millones de euros y plazos que varían entre 1 y 3 años. Algunas resoluciones establecieron obligaciones adicionales a los laboratorios que escapaban a las posibilidades de inspección y examen por parte del Ministerio, y otras fijaron techos de gasto basados en sistemas que entrañaban una importante complejidad para comprobar el cumplimiento de los límites fijados. El Ministerio no realizó cruces de los datos de los medicamentos sujetos a techo de gasto remitidos por los laboratorios con otros datos externos, bien los facilitados por las autoridades sanitarias en dichos ficheros relativos a la farmacia hospitalaria o bien solicitando información específica a las comunidades autónomas. Respecto a la gestión de la información del procedimiento de recetas y del consumo hospitalario de medicamentos, la aplicación informática Alcántara constituye el principal sistema tecnológico para la gestión de la información farmacéutica. La aplicación recibe información del sistema informático RAEFAR, desarrollado por la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios para gestionar el registro y autorización de las solicitudes de comercialización de medicamentos y productos sanitarios. En el proceso de sincronización diaria entre ambos sistemas se han producido errores y disfunciones en elementos compartidos como consecuencia de actualizaciones en la base de datos RAEFAR. Los informes anuales del Sistema Nacional de Salud contienen un análisis del gasto generado por la facturación de recetas médicas, si bien no incluye el gasto correspondiente a las mutualidades del Estado, que representan el 4,4% del gasto farmacéutico público. La información del consumo farmacéutico hospitalario entre 2013 y 2015, recibida de las consejerías de salud de las comunidades autónomas, ha sido incompleta, heterogénea respecto a las unidades de medida y formato, dispar en el contenido y carente de uniformidad en los periodos de referencia. Ello ha impedido disponer de datos fehacientes del gasto farmacéutico hospitalario. El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no se había llegado a constituir a pesar de estar prevista su creación en el año 2012. Así, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, adscrita al Ministerio, a la que corresponde fijar los precios de financiación del Sistema Nacional de Salud de medicamentos y productos sanitarios para los que sea necesaria prescripción médica, no pudo contar con los informes de dicho comité asesor. Los otros 3 informes de fiscalización se refieren a la gestión y al control de las prestaciones farmacéuticas a cargo de la Mutualidad General Judicial, MUGEJU, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAS, y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, respectivamente. En todos ellos, la actualización permanente de información sobre el colectivo protegido presentaba deficiencias, de manera que las comprobaciones de la fecha, en la fecha del alta y los cruces de información con la Tesorería General y, en su caso, con el Instituto Nacional
de la Seguridad Social no permitían detectar duplicidades. Tampoco existían suficientes controles relativos a la entrega y reposición de los talonarios de recetas. Muface no planificó adecuadamente las necesidades de suministros de talonarios al no haber formalizado un contrato nuevo cuando terminó la vigencia del anterior, lo que obligó a una contratación menor con la adjudicataria anterior. Posteriormente, ante las deficiencias del segundo contrato imputables a la contratista, llevó a una nueva contratación menor hasta la cesión del contrato a la adjudicataria del anterior. Los conciertos suscritos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos no se adecuaban a la normativa vigente por haber devenido obsoleto en un caso o por no ajustarse al Real Decreto sobre receta médica y órdenes de dispensación. Mujeju no llevó a cabo revisiones de recetas remitidas en papel por los colegios oficiales de farmacéuticos. El nivel de defectos detectados por el Tribunal en los servicios provinciales de Muface y en las delegaciones de ISFAS fue muy superior al de los apreciados por estos. En algunas recetas correspondientes a ISFAS concurren incidencias que debieron haber dado lugar a su anulación total o a la anulación del margen comercial. Respecto al procedimiento de visado de recetas y su control, un total de 4.100 recetas de Mujeju y 1.829 de ISFAS, facturadas y visadas, no figuraban grabadas en la aplicación informática. Muface, por su parte, no tenía establecidos controles para la detección de errores que conllevan la anulación de recetas sujetas a visado. En concreto, en 1.338 recetas, el producto dispensado fue distinto al prescrito. En 4.235 recetas, el producto dispensado ha sido de un tamaño superior al visado y en 4.817 recetas, el número de envases es superior al que consta en el visado. Además, 5.951 recetas con visado fueron facturadas y pagadas sin comprobar si contaban con informe médico en vigor. 4.761 recetas no fueron grabadas en la aplicación informática ni fueron revisadas por los servicios provinciales. 424 recetas no incorporaron el sello de visado, por lo que debieron haber sido anuladas, y 76 recetas fueron visadas con informe desfavorable del asesor médico. El Tribunal de Cuentas no pudo fiscalizar las recetas de las farmacias militares correspondientes a varios meses de 2015, debido a que ISFAS, en cumplimiento de su normativa interna, las había destruido. No obstante, tras el requerimiento del Tribunal, paralizó dicha destrucción de manera inmediata. Mujeju no había realizado ningún estudio sobre consumo abusivo de medicamentos ni de utilización de recetas por los mutualistas que sobrepasasen los límites establecidos como razonables. En el caso del ISFAS, los controles sobre consumos excesivos fueron limitados, ya que solo se realizaron sobre 13 medicamentos. El Tribunal ha detectado consumos anuales en exceso en 1.080 casos sobre las dosis máximas recomendadas en los prospectos. En 191 recetas de medicamentos que contienen sustancias psicotrópicas no figura el DNI de la persona a la que se dispensó el medicamento, requisito que es obligatorio. Asimismo, los límites de control del consumo de medicamentos psicotrópicos fijados por Muface no tienen en cuenta las dosis máximas recomendadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, habiéndose verificado 892 consumos superiores a las mismas. Adicionalmente, se han detectado 395 consumos de medicamentos no controlados por la mutualidad que excedían las dosis máximas recomendadas en los prospectos. En cuanto a la facturación y pago de las prestaciones de farmacia a los centros hospitalarios adscritos, Mujeju e ISFAS efectuaron pagos por las facturas de medicamentos cuyos precios estaban sobrevalorados debido a las diferencias entre el precio de venta al público y el precio de venta de laboratorio, que es menor al anterior. Muface había abonado facturas duplicadas por 55.998 euros que fueron remitidas 2 veces por los hospitales. Tanto Muface como ISFAS presentan importes pendientes de descontar a las entidades de seguro por medicamento para el tratamiento por la hepatitis C abonadas a los centros hospitalarios concertados, para los que el Ministerio de Sanidad había establecido unos techos máximos de gasto y de número de envases para todo el Sistema Nacional de Salud. Finalmente, en el caso de Muface, no consta que los centros hospitalarios hayan efectuado con carácter general la deducción del 7,5% de los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Así, de una facturación de 10,6 millones de euros
correspondientes a estos medicamentos, en el ejercicio 2015, los hospitales aplicaron esta deducción tan solo para una facturación de 0,5 millones, un 4,82% del total, de la que el 51,27% corresponde a centros hospitalarios privados y el 48,73% a hospitales públicos. Y nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la exposición de los informes. Tiene la palabra de nuevo el señor Ramírez por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas. Estamos en un bloque que contempla básicamente los gastos por prestaciones farmacéuticas en general y en las mutualidades. Y el principio, iba a empezar por las mutualidades, pero siguiendo el orden que ha establecido el presidente del Tribunal, dentro del propio informe, en el informe número 7, que habla sobre la fiscalización de actividades económicas desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para los años 2014-2015, justamente en el elemento de fiscalización de la actividad económica, resalta el informe que la inclusión de medicamentos en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud y fijación de precios insiste en la excesiva discrecionalidad en los procedimientos y criterios para la financiación pública de medicamentos, aspectos que ya había sido denunciado por la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia en mayo de 2015 y que además la ley obliga a la Administración a garantizar la máxima transparencia. Volvemos a incidir en esa falta de transparencia en los procesos de adopción, en los precios de los medicamentos, para evitar precisamente que se pueda influir en la decisión administrativa en los intereses personales derivados de la fabricación, comercialización y representación, distribución y venta de dichos medicamentos. La verdad es que el informe, como bien estaba comentando el presidente, representa luces y sombras. En el caso de lo que es la atención primaria, la atención inicial de nuestro Sistema Nacional de Salud, habla de que hay un sistema informático, el Alcántara, que realmente armoniza la gestión informática farmacéutica. Nos parece algo que debe ser elemental, sobre todo porque el gasto farmacéutico es uno de los primeros inputs que se valoran, que se quieren establecer un criterio de eficiencia sobre ese gasto, sobre todo cuando se habla de lo que es la sanidad pública. Pero, sin embargo, frente a ese elemento tenemos otro, como es el gasto hospitalario, en el que también se incurren por miles de millones de euros anuales, que no tiene la información de forma heterogénea, que no hay una aplicación informática en la que se pueda hacer un proceso armonizado, con la cual se puedan comprobar si los gastos que se están produciendo en los distintos hospitales de nuestra red pública de hospitales es óptimo, es eficiente o si, sin embargo, se sigue cayendo en el dispendio. En ese sentido, le quería hacer una pregunta que realmente es retórica. ¿No cree el presidente y el tribunal que un modelo informático armonizado, un modelo informático de control de gestión que pueda servir como modelo comparativo, igual que el que tenemos en nuestra atención primaria, sería lógico, sería consecuente y sería necesario en el sistema hospitalario? También incide este informe en que había 12 medicamentos por un importe de más de 1.100 millones de euros que estaban bajo la fiscalización y bajo la observación extrema y, sin embargo, que no se produce un cruce de datos para confirmar la validez, la veracidad, la certeza de los datos que aportan los laboratorios, algo que nos parece a todas luces impensable. Creemos que, lógicamente, la Administración, y en este caso, cuando estamos hablando de un gasto farmacéutico, que es uno de los principales elementos dentro del gasto sanitario, pues tenemos que tener la máxima vigilancia acerca de ese gasto. Con relación a los informes sobre las mutuas, que suponen el 4,4% del total del gasto, en el caso de la Mutua General Judicial, queremos resaltar que había una carencia de personal suficiente, y así lo resalta el informe, para llevar a cabo la adecuada gestión y control de las prestaciones farmacéuticas, que, por cierto, representan el 48% de las obligaciones que recoge esta mutualidad, pero, sin embargo, solo 6 de los 87 funcionarios que se dedican a esa labor están precisamente para el control de la gestión farmacéutica. Quizá por eso encontramos cosas como que se carece durante el año 2014 de instrucciones claras internas ni manuales de procedimiento. Quizá por eso entendemos que solo se comprueba en el momento de la alta a los beneficiarios y los titulares, pero que luego no se hace un seguimiento de si están figurados, si figuran inscritos y si se benefician de otro régimen del sistema de seguridad social. Quizá por eso encontramos que el 44% de las recetas fiscalizadas no figuraba la posología, en el 60% no constaba el número de envases, en el 96% no figura la población de residencia del facultativo. Diga usted, es increíble, de verdad, a estas alturas de la historia, encontrar que se pueda dispensar un medicamento sin saber básicamente la información del medicamento, del doctor, del médico que lo está prescribiendo.
En el caso de el ISFAS, el principal objetivo de la fiscalización fue el análisis desde la perspectiva de los principios de buena gestión de los procedimientos implantados por ISFAS para la comprobación de la facturación. Es sorprendente el que se había, dentro del procedimiento que tenía el propio Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la destrucción de las recetas. La verdad es que menos mal que han hecho caso de la recomendación del tribunal y han dejado de hacerlo, porque desde luego no se entiende por qué el manual interno tenía dentro de su prerrogativa la de destruir un documento que justificaba precisamente un gasto. Yo creo que desde luego es fundamental. Además, este organismo destaca que respecto a los beneficiarios y titulares por derechos derivados del Instituto solo comprueban, igual que pasaba con el INJUVE, el ámbito judicial, el derecho en la fecha de alta. Luego no hacen un seguimiento de si se están beneficiando de otro régimen general, de otro régimen de la seguridad social. No se verifica ni se verifican tampoco los requisitos de convivencia con el titular o el nivel de ingresos. Es decir, no se comprueba si hay duplicidad de afiliación. De verdad, nos parece muy sorprendente. Yo sé que el Tribunal de Cuentas ha recomendado mayor transparencia y, sobre todo, mayor control. Nos parece fundamental, sobre todo porque, vuelvo a insistir, estamos hablando de gasto farmacéutico, que es el gasto principal a la hora de elaborar los presupuestos de lo que es la sanidad pública. Es siempre, además, el que siempre ha tenido la lupa, la vigilancia extrema y que ha sido la que ha generado siempre más alarma. Y, por último, el de MUFACE. En el informe fiscal de la ficha de MUFACE, pues volvemos a insistir lo mismo. El tribunal, y estamos de acuerdo, propone reforzar el control de sus beneficiarios y titulares. Hay un excesivo consumo de fármacos. Nosotros ya hemos pedido explicación, de hecho, ante las numerosas deficiencias en la gestión y control de las prestaciones que se generan en MUFACE. En el informe ya refleja lo que habíamos denunciado. 600 personas que se benefician pero no cotizan. 900 con consumo excesivo de productos psicotrópicos. Estamos hablando de productos que alteran el carácter, que actúan sobre el sistema nervioso central. Es decir, productos que requieren una vigilancia extrema. El marco legal que tiene MUFACE es, desde luego, más laxo a la hora de sus beneficiarios que en el resto del sistema sanitario. Por lo tanto, tiene que ir acabando, señor Ramírez. Termino, señor presidente. El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar los controles, estamos totalmente de acuerdo. El concierto entre MUFACE y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos adolece de no estar adecuado al decreto del 2010, algo que nos parece también, y ahí le pedimos pedir información sobre este respecto al presidente. Y, por último, insistimos, identificamos posibles irregularidades. Indiciariamente, pero no se hace nada en la prescripción de fármacos. Consumos excesivos que en algunos casos superan el 200% de la dosis máxima. Desde luego, entendemos que nuestras mutualidades tienen que tener un sistema de control muchísimo más riguroso y tendrán que dedicarle más personal a ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem en Marea, tiene la palabra la señora Palencia. Buenos días. Gracias, presidente. Gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas. Bien, a lo largo de todo este bloque relativo a las prestaciones farmacéuticas, el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades y anomalías, principalmente en la gestión y control del sistema, en todas las administraciones revisadas, en las 4. Respecto a la mutualidad general judicial, el Tribunal advierte de la falta de personal suficiente para llevar a cabo una adecuada gestión y control de las prestaciones farmacéuticas. El dato es suficientemente revelador. De las 87 personas adscritas a los servicios centrales de la mutualidad, solo 6 personas estaban dedicadas a esta gestión, lo cual es manifiestamente insuficiente. No se dispuso ni de instrucciones internas ni de manuales de procedimientos reguladores de la gestión y control de estas prestaciones. Esta carencia de medios humanos y de directrices claras sobre la regulación de la gestión y el control conllevaba no pocas deficiencias en la gestión de las prestaciones. También la gestión y control de talonarios de recetas médicas por parte de la Mutualidad General Judicial presentaba no pocas deficiencias. Esta mutualidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han suscrito un nuevo concierto de prestación farmacéutica que entrará en vigor el 1 de enero del 2018. Le pregunto al presidente del Tribunal de Cuentas si conoce este nuevo concierto y si piensa que se garantizan, como así recomendaba el Tribunal de Cuentas en el informe que hoy analizamos, los plazos para la remisión y pago de facturación y adecuación y simplificación de los procedimientos que realiza la mutualidad. Los problemas de gestión antes mencionados se replican con matices en prácticamente todas las administraciones fiscalizadas. Así, el caso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
el Tribunal de Cuentas detectaba que el sistema de gestión y control hacía de difícil comprobación, por ejemplo, el cumplimiento del límite fijado en las resoluciones que fijan los tramos de precio y sus retornos al Sistema Nacional de Salud. Está impedido, por ejemplo, la posibilidad de establecer bonificaciones en suministros posteriores. Tampoco se han realizado cruces de datos de los medicamentos sujetos a techo de gasto remitidos por los laboratorios a través de la plataforma Seguimed, con otros cruces de datos con otros datos externos. Resulta esclarecedor, en este sentido, que no exista procedimiento escrito alguno sobre los diferentes procesos que se realizan para la gestión de las aportaciones por volumen de ventas que deben llevar a cabo las compañías farmacéuticas. Similares deficiencias ha encontrado el Tribunal también en la gestión de la información del procesamiento de recetas y del consumo hospitalario de medicamentos o en el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad que regula la financiación pública de la prestación farmacéutica. Este informe viene a insistir en varios aspectos que ya fueron denunciados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la excesiva discrecionalidad en los procedimientos y criterios para la financiación pública de medicamentos. No se ha desarrollado ni se aplica la normativa. No están claros los elementos a considerar en la fijación de precios de medicamentos financiados de nueva comercialización. Existe una falta de transparencia y predictibilidad en la actuación de la Comisión Interministerial de Precios de los medicamentos. Por lo tanto, este informe deja patente la necesidad de reforzar la solvencia del Sistema Nacional de Salud mediante cambios estructurales que aborden elementos de eficacia, de transparencia y de rendición de cuentas en las políticas sanitarias, ya que pone de relieve lo que muchísimos responsables de farmacia, de comunidades autónomas, investigadores y otros expertos vienen denunciando desde hace años. Frente a la transparencia y la rendición de cuentas, el Ministerio de Sanidad ha optado por la opacidad y por la discrecionalidad. Y a más discrecionalidad y ausencia de transparencia, más corrupción. En relación a la gestión de las prestaciones farmacéuticas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, aun cuando el Tribunal de Cuentas no pudo fiscalizar las recetas relativas al periodo de enero a junio porque fueron destruidas, sí se llegaron a apreciar similares problemas de gestión que podrían conllevar duplicidades, faltas de cumplimientos en los requisitos respecto a beneficiarios y titulares por derecho privado y faltas de cruces periódicos en sus bases de datos y las del Instituto Nacional de la Seguridad Social para detectar personas indebidamente afiliadas. Respecto a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, las deficiencias de gestión conllevan, al igual que en los anteriores casos, la falta de comprobación de los requisitos de convivencia con el titular, de su nivel de ingresos respecto a beneficiarios y titulares por derecho privado y falta de cruces periódicos para detectar posibles afiliaciones indebidas, entre otras deficiencias. En definitiva, podemos hacer las siguientes conclusiones. El sistema actual de gestión y control de las prestaciones farmacéuticas que aplica la Administración es actualmente deficiente y con una falta de medios humanos, materiales y de protocolos internos y coordinación con otras bases de datos que pueden conllevar duplicidades y desajustes del sistema. Pues bien, cuando se nos motivaba por parte del Gobierno con el pretexto de salvar nuestro sistema de salud la necesidad de modificar y limitar el acceso a la prestación farmacéutica de gran parte de la población, justificando dichas medidas en la insostenible situación del sistema, lo que en realidad se nos estaba escondiendo era que la gestión del mismo, detectada por el propio Tribunal de Cuentas, que reiteradamente advertía de estas deficiencias y que el Gobierno del Partido Popular utilizó de manera torticera para realizar una reforma del Sistema Nacional de Salud totalmente regresiva y excluyente a través del Real Decreto 16/2012, como digo, lo que se nos estaba escondiendo es que esta gestión deficiente era realmente lo que había que corregir y no suspender derechos fundamentales como es el acceso a los medicamentos a una parte de la población. Les voy a recordar que en este sentido las encuestas señalan que las personas que por motivos económicos no retiran de la farmacia medicamentos prescritos son un 14,76%, que el barómetro sanitario refiere que son un 4,4% de la población, lo cual trasladado a números redondos supondría más de 2 millones de personas que tienen dificultades para acceder a su tratamiento farmacológico. El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión pública, ya ha sido lo suficientemente concluyente. Hay que mejorar la gestión y el control, la coordinación
entre las bases de datos y, sobre todo, la transparencia. Esa es la solución para mejorar nuestro sistema, no la del Gobierno popular, que es aprovechar esta deficiente gestión durante los años en los que ha gobernado para, de paso y justificándose en su propia inoperancia, aplicar políticas de exclusión que no hacen más que erosionar nuestro Sistema Nacional de Salud gratuito, solidario y universal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Palencia. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Botella. Muchas gracias, presidente. Pues efectivamente abordamos uno de los expedientes más complejos de las últimas sesiones, porque entra dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud y el gasto farmacéutico, con la complejidad de esa, pues que los gastos en su mayor parte, en su mayor porcentaje, son gestionados por las comunidades autónomas y que requieren de unos sistemas de información muy complejos, en los cuales el Tribunal de Cuentas no ha dudado en entrar en toda profundidad. Debo decir que, transmitir en nombre de mi grupo el reconocimiento al trabajo y a la dedicación a la complejidad que ha tenido este informe. Me refiero especialmente al que corresponde al Ministerio de Sanidad, porque efectivamente los restantes informes que corresponden al mutualismo estatal pues suponen aproximadamente un 4% de lo que es el gasto total, con lo cual la relevancia, digamos, el diente de león está en la parte que gestiona el Ministerio. Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, pues recordaré que el gasto farmacéutico, tanto en régimen ambulatorio como hospitalario, constituye en torno al 27% del total de gasto sanitario, que en el año 2016 en el año 2015, el último ejercicio con datos disponibles, el gasto farmacéutico, según los datos que nosotros tenemos, y insisto, siempre con la precaución por debido a la complejidad de todos los gastos, estaría en torno a los 16.000 millones de euros y que en su mayor parte, el 97% de este gasto farmacéutico, se encuentra descentralizado en las comunidades autónomas. Una de las cuestiones a hablar de toda la legislación vigente y en el momento de lucha contra la crisis económica es si hablamos de racionalización del gasto farmacéutico o de contención del gasto farmacéutico. Yo creo que de los informes y de las conclusiones que hace el Tribunal de Cuentas, realmente aquí el Ministerio responsable estaría hablando de la contención del gasto, más que de la racionalización, y la contención a veces ha hecho incluso a hachazos, con la lesividad que ha supuesto para la ciudadanía, como se ha puesto también de relieve. Baste decir que de 2010 a 2015, que son años en los cuales, en uno u otro sentido, el informe abarca, aunque el cuerpo central fuera 2012 y 2013, hace referencia, pues el gasto farmacéutico ha disminuido en un 11,3% en España, mientras que la población solo había disminuido un 0,07% en España, con lo cual las consecuencias son evidentes para nuestra ciudadanía. También queda reconocido asimismo en el propio informe cuando se dice, el Tribunal dice, los créditos iniciales correspondientes al Ministerio de Sanidad se han reducido en todo el periodo considerado en consonancia con el objetivo del control de gasto. Y se observa en el cuadro número 2 que las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2012 del Ministerio de Sanidad era de 152 millones de euros, cuando en el ejercicio 2014 era de 31 millones de euros. Una caída en picado correspondiente, en solamente 2 ejercicios. A pesar de ello, lo que llama la atención, por ir al grueso, es que, sin embargo, esa contención, y decía, versus racionalización, no se haya hecho efectiva, porque la racionalización hubiera sido mejorar todos los sistemas de gestión para conseguir librar fondos para aplicarlos al gasto farmacéutico. No ha sido así. La revisión de los grandes sistemas de información que maneja el Ministerio deja muchísimo que desear y, desde luego, no nos sitúa al nivel de un país desarrollado. Los 2 grandes sistemas, como son el Alcántara, que es el sistema de información para la gestión de la financiación de los medicamentos, donde se vuelca la base del nomenclator de todo el conjunto de los miles de medicamentos que van a estar autorizados en España, y de Seguimed, que es el sistema de información desarrollado crucial para el abastecimiento de los medicamentos en el mercado nacional, tienen unas deficiencias realmente. El tiempo del que disponemos abarcaría todo si me dedicara a ello, pero simplemente reseñar, para que la Comisión tenga constancia, que únicamente el 43% del conjunto de los agentes que tienen que trabajar con Seguimed remitió información al sistema en 2015.
casi son la mitad de los laboratorios y mayoristas, lo que junto a la heterogeneidad de los formatos en que la información se remite, el distinto contenido y periodicidad de la información remitida repercute de forma sustantiva en la calidad de la información y convierten a Seguimed en un instrumento ineficaz para la finalidad perseguida. Es decir, el sistema de información que mide el abastecimiento de los productos farmacéuticos en España adolece de esas carencias. ¿Qué hace el Ministerio cuando alega? Decían antes los compañeros que había que irse a las alegaciones. Efectivamente, en la alegación que manda el Ministerio, eso ya es lacerante. El Ministerio dice, la base de datos es de 2007. Uno podría pensar, pues ha quedado desfasada. No, ha quedado abandonada, que es diferente. Dice el Ministerio, en todo caso, parece oportuno indicar que para la plena operatividad de este sistema de información en lo que respecta a su objetivo inicial, desabastecimiento del mercado, solo se requeriría proceder a restablecer su base legal a través del correspondiente reglamento, dotar de recursos humanos suficientes, ya que tecnológicamente se encuentra prácticamente operativa. Y, finalmente, la elaboración de un estudio de oportunidad en relación con la puesta en marcha del proyecto. Pues hágase. O sea, realmente aquí el problema del sistema no es la falta de presupuestos, es la falta de racionalización del gasto. Realmente resulta muy preocupante y habrá que tomar, bueno, pues de cara a las propuestas de consideración, algunas medidas. Se producen algunas disfuncionalidades muy graves, pero bueno, por razón de tiempo, ahora simplemente para finalizar, me centraré en las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. Se ha hecho ya hincapié en que no hay ningún procedimiento escrito sobre los diferentes procesos y la falta de transparencia que ello supone, pero es que se detectan graves pérdidas de ingresos de las compañías farmacéuticas a los ingresos del Estado. Pérdidas de ingresos que vienen porque hay una normativa que no aparece determinada en qué momento se aprueba, que cuando hay una discrepancia entre lo que aporta los sistemas de salud de las comunidades autónomas y lo que aporta la industria farmacéutica, cuando hay una discrepancia siempre se tiene en consideración, sea o no lesivo para los intereses del Estado, lo que aporta la comunidad autónoma sin que se haga un contraste. Debería de haber un contraste de oficio siempre que sea perjudicial para los ingresos del Estado. Y, de hecho, se detectó en un caso en 2012, referente a una liquidación al tercer cuatrimestre de 2012, remitida por el Servicio Gallego de Salud, que fue inferior en 21 millones de euros a la propiamente remitida por Farmaindustria. Y, sin embargo, se dio por buena la del Sistema Gallego de Salud, con la consiguiente pérdida de ingresos. Y, como de todas las aportaciones de esa liquidación hay unos porcentajes que son lo que tiene que aportar el sistema farmacéutico y luego una serie de deducciones si son compañías farmacéuticas que están investigando, es acumulativa la pérdida de ingresos del Estado. Con lo cual, todo viene a decir que no solamente es reducción y contención, Señora Botella, tiene usted que ir acabando. Sino racionalización. Respecto a lo que es las mutualidades de lo que se llama mutualismo del Estado o mutualismo administrativo, todas ellas, las tres que se han fiscalizado, adolecen de las mismas características, que son procedimentalmente muy destacables, aunque luego cuantitativamente no tienen una incidencia y, de hecho, parece que ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado han abierto causa. Lo que sí que me gustaría, dado que su coordinación es necesariamente eficaz y han pasado muchos años, ¿de qué organismo del Ministerio de Sanidad depende la supervisión? ¿Quién es el responsable de la supervisión y, por ello y por consecuencia, de la necesaria modernización? Porque no vamos a satanizar el sistema sin conocer si los responsables de que este sistema también funcione vía algo que es muy tradicional, que es el mutualismo de Estado, haya tomado medidas en el asunto. Entonces, sí que nos gustaría tener bien claro quién es el organismo del cual depende la supervisión del Ministerio de Sanidad del mutualismo de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Antoñanzas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas. Bien, la mutualidad general judicial carecía, es verdad, como nos dice el informe, en 2014 personal suficiente para llevar a cabo una adecuada gestión y control de esas prestaciones farmacéuticas. Únicamente 6 de los 87 personas adscritas estaban dedicadas a esa gestión.
y únicamente también disponía de los manuales de usuario de las aplicaciones informáticas utilizadas. La explotación de los resultados obtenidos en el cruce informático de los datos fue parcial con los facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la gestión y control de los talonarios de recetas médicas durante el periodo fiscalizado también presentó alguna incidencia. El concierto del 25 de julio de 1990, suscrito entre la Mutualidad General Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, también ha quedado obsoleto y no se obedecía a la gestión real de las prestaciones actuales. La aplicación informática para esa gestión de los medicamentos de dispensación hospitalaria también presentaba alguna deficiencia. Teniendo en cuenta estas observaciones y las recomendaciones, se está trabajando en estructurar formalmente las instrucciones internas y los manuales de actuación sobre la base de los ya existentes y operativos en la actualidad. Esta Mutualidad General Judicial es consciente de esa necesidad de formalizar un nuevo concierto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, así como la deficiencia en la explotación de resultados ha sido subsanado en el ejercicio 2015, de manera que en el mes que se inicia el expediente de duplicidad se tiene en cuenta la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social en todos los meses anteriores. En relación con la aplicación informática de gestión de pagos hospitales, se han implementado también las modificaciones sustanciales adoptadas en las conclusiones del Tribunal de Cuentas. En relación a la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, no se ha observado ningún incumplimiento en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Sería conveniente también la mayor integración de todos los sistemas de tratamiento de información de prestación farmacéutica utilizados por los distintos agentes sanitarios, así como elaborar un manual de procedimientos en el que se definan esas funciones y responsabilidades de las distintas áreas de las unidades organizativas que las componen, así como la convivencia de aplicar los estatutos y ampliar los estudios económicos que actualmente se realizan. Pero este centro directivo del Ministerio está de acuerdo en incorporar esa información necesaria para que los usuarios conozcan sus responsabilidades y las obligaciones que asumen. Se ha acordado también con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el acceso a la información relativa al gasto farmacéutico hospitalario que proporcionan las comunidades autónomas en cumplimiento a las medidas establecidas para la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las comunidades autónomas. En el control sobre las prestaciones farmacéuticas en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas se aprecia por parte del Tribunal de Cuentas la mejoría en sistemas de gestión y control, como efectuar periódicamente los contrastes en sus bases de datos, modificar la aplicación informática que gestiona las prestaciones descentralizadas, mejorar y ampliar los controles establecidos para la detención y prevención de consumos excesivos de medicamentos. Y atendiendo a estas observaciones, están analizando los procesos para la distribución y reposición de existencias de talonarios con el fin de racionalizarlos, procurando que se ajusten a criterios de seguridad y mayor eficiencia. Se abordarán también las medidas correctivas para facilitar el control automatizado de las existencias depositadas en el almacén, así como la revisión de la aplicación informática de gestión de visados. En relación a las prestaciones a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, se pone en breve nuevos cruces periódicos de información con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística para verificar el mantenimiento de los requisitos de la ausencia de las rentas superiores al doble del IPREM y convivencia con el mutualista. El plan de impulso tendrá como actuación prioritaria el desarrollo e implementación de un sistema de receta electrónica, la modificación de la Instrucción 1/1999 sobre el régimen de prestación farmacéutica en territorio nacional, así como la actualización de las previsiones mensuales de recetas, y todo de acuerdo con lo recomendado por este tribunal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y para finalizar tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda. Gracias, presidente. En relación con los expedientes que les he presentado, indicar que el tribunal lo que destaca es la falta de actualización del concierto de las mutualidades con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y el nuevo concierto que ustedes me solicitan que valore, pues efectivamente todavía no ha entrado en vigor. Lo podremos valorar por sus hechos, es decir, la verificación de cómo funciona, salvo que hubiéramos advertido la existencia de riesgos morales en la redacción del concierto, y no es el caso.
lo que se podrá valorar en la ejecución de este concierto cuando efectivamente tengamos datos concretos de cómo ha operado. Me han preguntado también en relación con dónde se encontraría en el ámbito del Ministerio de Sanidad, donde la señora Botella ha señalado que efectivamente nos encontramos ante lo que es la parte más sustantiva de los expedientes que estamos viendo hoy en esta sesión, en la medida en que las otras tres mutualidades representan, desde el punto de vista económico, pues un importe muy superior. En el ámbito de la sanidad, de lo que es el Ministerio de Sanidad, el Tribunal lo que ha hecho fundamentalmente, lo que ha recomendado en una mayor medida, es propiciar una mayor integración de las respectivas aplicaciones y la existencia de un sistema único. En definitiva, que entre la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues los sistemas actúen y funcionen de una manera más coherente, más centralizada, y que no se produzcan las deficiencias que el propio informe recoge y que usted ha señalado en su exposición. Las mutualidades, usted me pregunta cuáles son los órganos que controlan las mutualidades. Bueno, pues indudablemente nos encontramos que cada mutualidad depende de su respectivo ministerio de adscripción, pero la financiación pública de los medicamentos requiere la autorización expresa del Ministerio de Sanidad a través del nomenclator. Entonces, es una labor de carácter coordinado de diferentes ministerios las que podrían y las que deben producir mejoras concretas en el funcionamiento de este tipo de mutualidades. Lo que es indudable es que las deficiencias señaladas por el Tribunal creo que van a propiciar que en el tratamiento y revisión de todos los documentos que se manejan en este tipo de procesos, pues efectivamente no se produzcan errores muy groseros que se han manifestado en la revisión de expedientes realizados por el Tribunal, que yo le agradezco a la señora Botella la felicitación que ha hecho al equipo. Indudablemente el equipo que ha trabajado en el desarrollo de estos informes, pues yo creo que ha hecho un trabajo muy concienzudo de revisión, y seguramente pues esto propiciará que en el futuro el mutualismo, las diferentes mutualidades públicas mejoren en su gestión. Usted bien ha dicho, indudablemente, y porque lo conoce, que no existe, después de haber visto presuntas irregularidades en todos estos expedientes, no existe en la actualidad en tramitación ningún procedimiento por responsabilidad contable derivado de todos estos informes. Únicamente indicarle, eso sí, que en el ámbito del Instituto Social de Fuerzas Armadas se ha formulado petición de responsabilidad penal por existencia de indicios en la Comisión de Delitos contra la Salud Pública advertida sobre el consumo excesivo de determinados medicamentos. Y esa es una cuestión que se ha remitido como testimonio de particulares a la Fiscalía correspondiente. Y nada más, no tengo más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. No, siga usted. Perdón, no, una única cuestión. Querría advertir, yo creo que es necesario decirlo, el Tribunal, en la gestión de todos estos institutos y en la gestión pública que ha revisado, ha señalado repetidas deficiencias, pero no creo que pueda llegar a decirse que hemos calificado de deficiente el sistema. Yo creo que en nuestros informes eso no existe, y sí que me parece importante señalarlo, porque de lo que se trata en la realización de nuestro trabajo es de lograr que estas deficiencias se superen, y la superación de las mismas está precisamente en la mejora de los procedimientos, entre ellos, como hemos dicho, la implantación efectiva de la receta electrónica, que yo creo que propiciará que las posibilidades de coordinación sean mucho mayores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, a continuación entramos en el debate del tercer punto